Nos han contado una historia que no es. ¿Y si te dijera que la Revolución Mexicana no fue ni revolución, ni tampoco fue mexicana? ¿Cómo te quedas? Hay que ser rastrero, miserable, caer bajo, como un anglo. Si de alguien no te puedes fiar, es de un anglosajón. Olvídate, no te fíes, nunca. La historia lo demuestra. Porque nos han contado una historia que no es. Nos han vendido un disfraz oculto, toda una esfera de mentiras, una gesta histórica que en realidad no fue ni gesta ni tampoco histórica. Inicio del siglo XX. El mundo se preparaba para la Primera Guerra Mundial, un conflicto brutal. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con México? Pues todo, tiene que ver todo. Ahí tenemos a Inglaterra, tenemos a Alemania y tenemos a Estados Unidos. ¿Qué querían estos países? Petróleo. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con México? Pues que México tenía una de las mayores reservas petroleras del mundo. ¿De verdad crees que una revuelta campesina sin apoyo externo pudo tumbar un régimen de 30 años? La revolución no fue el levantamiento espontáneo del pueblo, eso es mentira. Fue una jugada política planeada fuera de nuestras fronteras. Y escucha atentamente. Madero, el supuesto apóstol de la democracia, cruzó la frontera a Estados Unidos, donde recibió financiamiento y apoyo logístico para iniciar su rebelión. Pero no fue el único. Detrás de cada facción revolucionaria hubo intereses extranjeros moviendo los hilos. ¿Crees que los líderes revolucionarios se financiaban con la voluntad del pueblo? No. Detrás de cada rifle, detrás de cada cartucho, de cada bomba, de cada cañón, había dinero de empresas y gobiernos extranjeros. ¿Os suena esto que está pasando, que estoy contando ahora, con lo que está pasando en la actualidad? Tengamos en cuenta que la historia del petróleo mexicano abarca su nacimiento y desarrollo bajo el dominio de empresas extranjeras. Pero agarrarse, esto lo podéis buscar. En aquel tiempo había dos petroleras más influyentes de la época: la Compañía Mexicana del Petróleo El Águila y la Mexican Petroleum Company. La primera compañía, ¿sabéis por quién estaba organizada? Por un inglés, por Whitman Pearson. Y la segunda, ¿sabéis por quién? Por un norteamericano llamado Edward. Como dije al principio del vídeo, si de alguien no hay que fiarse, de quiénes son, de los ingleses. ¿Por qué? Porque son uno de los grandes enemigos de la historia de la hispanidad. Nos han vendido la idea de un pueblo unido luchando por la justicia, pero la realidad es que fue una guerra entre facciones, cada una con su propia agenda. Primero todos contra Porfirio Díaz, luego todos contra Madero, después contra Huerta, y así sucesivamente. Era una revolución o una disputa entre élites, luchando para ver quién se quedaba el petróleo, y usando al pueblo como carne de cañón. ¿Por qué cayó Porfirio Díaz? Díganme, ¿por qué el pueblo se rebeló? No fue así. Cayó porque quisieron vender a México a los Estados Unidos. Eso fue lo que pasó. ¿Madero gobernó en paz? No, porque también le dijo no a las potencias extranjeras. Se entrevistó con el presidente Taft y le dijo que no a sus demandas. ¿Qué es lo que pasó después? Que la revolución explotó curiosamente. Y cuando Huerta hizo lo mismo, le dijo que no a las potencias extranjeras. ¿Sabéis lo que pasó? Que también fue derrocado. ¿Empezáis a notar un patrón? ¿Os suena esto un poco con Zelensky y Ucrania? Si Zelensky le dice que no a todas las corporaciones, a todas las élites que tiene atrás, Zelensky tiene que correr y huir de Ucrania. Pancho Villa, Zapata, Obregón, Carranza, cada uno con su propia causa, cada uno con su propia ambición. Todos querían llegar al poder. ¿A costa de qué? De vender a México, sin importar los intereses del país. Solo querían llegar al poder. ¿Sabéis lo que hacía Villa? Sacaba bancos para financiar su ejército. Obregón, el gran traidor, no tiene otro nombre, jugó sus cartas para quedarse con todo. No eran héroes inmaculados, eran caudillos con intereses propios. Esa es la verdad. ¿Y qué nos dejó la revolución? Una constitución que con avances sociales se quedó en papel. Un país devastado y endeudado. Y un sistema político basado en la traición, la violencia y la simulación. Nos dicen que la revolución nos dio democracia. ¿Realmente la tenemos? Nos dice que la revolución nos dio justicia social.
pero ¿realmente la tenemos? La Revolución Mexicana no es lo que nos han contado. No fue un movimiento del pueblo. No fue una lucha por la justicia. Tampoco. Fue un conflicto de intereses, donde los de siempre ganaron y donde el pueblo, que es realmente quien tuvo que vencer y quien supuestamente venció, tampoco lo hizo. La política es eso. Nos quieren manipular, nos quieren vender, nos venden los medios de comunicación, lo estáis viendo con lo que está pasando en Ucrania. Es un disfraz, es un instrumento que se usa para ocultar también la realidad. Es uno de los objetivos de la política. Y lo mismo pasó con la Revolución Mexicana. Hacen creer al pueblo que ellos lucharon por la libertad, que fue toda una rebelión, que luchó contra un régimen de 30 años, pero no. No es así, no es tan fácil, amigo. Lo mismo es exactamente la misma estrategia que lo que está pasando con Zelensky. Supuestamente Ucrania tiene un poder inmenso para derribar en cualquier momento el país entero, arrasar contra Rusia. Eso es lo que nos cuentan. ¿Pero cómo? ¿Quién le financia toda la corrupción que ha habido ahí? Eso es lo que nos cuentan. Pues lo mismo, es exactamente la misma estrategia que lo que ha pasado con la Revolución Mexicana. Hacer creer al pueblo bajo supuestos ideales con un objetivo común. Detrás de toda ideología, esto lo tenéis que saber, detrás de toda ideología hay siempre una manipulación, una estrategia de intereses. Eso es, intereses, para vencer.